Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Julia Magdalena Piotzky Serra y soy profesora del área de Filología Alemana en la Universidad de Salamanca. Hoy quiero presentarles el tema El libro de artista y el portfolio europeo de las lenguas, el caso del alemán como lengua extranjera. En el ámbito de la enseñanza del alemán como lengua extranjera, el objetivo de esta innovación docente es utilizar de una manera creativa y productiva el ejemplo del libro de artista en el aula, teniendo en cuenta tanto el marco europeo de referencia para las lenguas como el portfolio europeo de las lenguas. La cuestión es la siguiente: ¿cómo plantear el aprendizaje a través de un portfolio libro de artista y cómo garantizar una adquisición del alemán como lengua extranjera fructífera? Quiero enfocar en el portfolio europeo de las lenguas, abreviado por PEL, pero antes hay que definir qué es realmente un portfolio. Un portfolio, en español también portafolio o portfolio, proviene de varios ámbitos fuera del aula y es utilizado sobre todo por artistas, arquitectos y fotógrafos para tener un cierto dossier para presentar su trabajo a clientes potenciales. Para el ámbito educativo, Danielson y Albertine destacan algunas definiciones de los portafolios de otros educadores. La primera definición: un portafolio es un registro del aprendizaje que se concentra en el trabajo del alumno y en su reflexión sobre esa tarea. Mediante un esfuerzo cooperativo entre el alumno y el personal docente se reúne un material que es indicativo del progreso hacia los resultados esenciales. La segunda definición: un portafolio es una selección deliberada de los trabajos del alumno que nos cuenta la historia de sus esfuerzos, su progreso o sus logros. En él deben incluirse la participación del alumno en la elección de su contenido, los criterios de la selección y las pautas para juzgar sus méritos, así como las evidencias de su proceso de autorreflexión. Y por último, la última definición: usados en el marco de la evaluación, los portafolios son colecciones sistemáticas realizadas por alumnos y docentes que sirven como base para examinar el esfuerzo, los progresos, los procesos y los logros, así como para satisfacer las exigencias de responsabilidad habitualmente alcanzadas por procedimientos de prueba más formales. Las definiciones anteriormente mencionadas tienen en común los siguientes aspectos. Se debe tratar de una cooperación entre alumnado y personal docente para garantizar un desarrollo adecuado. El enfoque está en el proceso y el progreso del aprendizaje de cada alumno o alumna. La autorreflexión es la esencia del portfolio. Y por último, el aspecto de la evaluación de juzgar lo aprendido pasa a segundo plano. Ahora bien, ¿qué es el PEL y de qué sirve? En 2003 fueron validados 3 modelos presentados por parte de España por el Comité de Validación Europeo del Consejo de Europa. Hoy en día España cuenta con 4 modelos del PEL, para alumnos de 3 a 7 años, para alumnos de 8 a 12 años, el PEL para enseñanza secundaria, FP y bachillerato, 12 a 18 años, y el portfolio de adultos. En el año 2010 fue validado también el modelo en formato electrónico, el EPEL, a partir de los 14 años. Muchos países de los 49 Estados miembros pertenecientes al Consejo de Europa cuentan ya con sus propios modelos de PEL validados o registrados. Según la página oficial del PEL, cito: el Portfolio Europeo de las Lenguas es un documento personal promovido por el Consejo de Europa en el que los que aprenden o han aprendido una lengua, ya sea en la escuela o fuera de ella, pueden registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas y reflexionar sobre ellas. En la misma página web se encuentra una descripción para qué sirve el portfolio. Sigo con la cita: para animar a todos a aprender más lenguas, cada uno dentro de sus capacidades, y a continuar aprendiéndolas a lo largo de toda la vida. Para facilitar la movilidad en Europa mediante una descripción clara y reconocible internacionalmente de las competencias lingüísticas. Y para favorecer
el entendimiento y la tolerancia entre los ciudadanos de Europa mediante el conocimiento de otras lenguas y culturas. Fin de cita. Para terminar la teoría, hay que mencionar las tres partes de las que consta el portfolio PEL. Primero, el pasaporte de lenguas lo actualiza regularmente el titular, refleja lo que éste sabe hacer en distintas lenguas. Mediante el cuadro de autoevaluación que describe las competencias por destrezas, hablar, leer, escuchar, escribir, el titular puede reflexionar y autoevaluarse. También contiene información sobre diplomas obtenidos, cursos a los que ha asistido, así como contactos relacionados con otras lenguas y culturas. La biografía lingüística, en ella se describen las experiencias del titular en cada una de las lenguas y está diseñada para servir de guía al aprendiz a la hora de planificar y evaluar su progreso. El dossier contiene ejemplos de trabajos personales para ilustrar las capacidades y conocimientos lingüísticos. Por ejemplo, certificados, diplomas, trabajos escritos, proyectos, etc. En teoría, hay que decir que la idea del PEL me parece muy útil e innovadora, teniendo en cuenta que con la globalización general en Europa, el aumento del movimiento entre los y sobre todo jóvenes, la migración y el aumento del enfoque en el plurilingüismo de las personas parece un instrumento favorable. Sin embargo, la realización práctica resulta más complicada, ya que hay varias razones que resaltan aspectos problemáticos. Además, tal y como destaca el autor Michael Langner, a pesar de la gran variedad de portfolios PEL dirigidos a varios grupos, el uso de ellos es bastante escaso. Por un lado, tiene que ver con la estructura retícula que proviene del Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas, que fue adaptada a las tablas con descripciones del estilo Yo sé hacer X, en alemán Kann-Beschreibungen. De esta manera se convirtieron los descriptores de las competencias en un método de evaluación. Por otro lado, vinculado con lo anteriormente dicho, las tablas evaluadoras y en general las tres partes del PEL no son autoexplicativas. Es uno de los puntos criticados por los docentes. El PEL requiere cierto tiempo para introducirlo y explicarlo en el aula, por lo cual se reduce el tiempo disponible para dar la materia de las asignaturas, que ya sabemos que es muy limitado. Por último, el aspecto más criticado tiene que ver con el hecho de que bien es verdad que se trata de un instrumento innovador, pero carece de situaciones innovadoras de aprendizaje y su uso práctico. Tal y como concluye el ANA, este documento innovador ha sido introducido en situaciones de aprendizaje tradicional. La consecuencia es que no se ha presentado un debate sobre el apoyo de autonomía, de reflexión de estudio, de responsabilidad propia y de un acompañamiento útil de aprendizaje. Teniendo en cuenta estos factores, la innovación docente que propongo es la introducción y aplicación de un libro de artista creado por los propios alumnas universitarios, universitarias en el aula del alemán como lengua extranjera, basándose en las partes del PEL, combinándolas con la definición de un portfolio de aprendizaje. Esto nos lo propone el autor Hecker, que distingue 6 fases distintas del proceso de un portfolio. El contexto. Los estudiantes deben tener transparencia sobre el sentido del trabajo y entender qué exigencias deben ser cumplidas. En segundo lugar, la colección. En este proceso no se ponen ningunos límites. El o la estudiante se ocupa principalmente con la colección de material que tiene como punto de referencia la meta del proyecto. La tercera fase se refiere a la selección. En este punto es muy importante que él o la estudiante reflexione y razone por qué no quiere mantener cierto material en el portfolio. En consecuencia, el enfoque está en la reflexión en sí. La reflexión debe ser acompañada por la persona docente y o compañeros, compañeras que apoyan al estudiante, a la estudiante a través de intercambio, diálogo, feedback y sugerencias en su propio proceso de aprendizaje.
A continuación, se debe hacer balance con las siguientes preguntas. ¿Cuáles son mis logros? ¿Dónde quiero aún crecer más? El proceso de portfolio termina en una presentación que debe mostrar los logros y éxitos de aprendizaje, que puede ser valorado también. Nos planteamos entonces las siguientes preguntas. ¿Cómo se puede combinar el portfolio de aprendizaje con el libro de artista? ¿Y qué es un libro de artista y por qué utilizarlo en el aula? El libro de artista es una forma artística que surgió en el siglo XX, sobre todo en los ámbitos de las vanguardias. Según Drucker, el libro de artista es todo aquello que realmente está materialmente o estéticamente relacionado con el concepto del libro. Es decir, que un libro de artista consta de un abanico casi infinito de formas que puede tener. Puede constar en un formato de pergamino, de collage, de libro de tapa dura hecho con propios materiales, de cajas, de técnicas de pliegue, etc. Siempre y cuando mantenga cierto vínculo con el libro en sí. Drucker aclara que el origen del libro de artista realmente proviene de cierto tipo de libreta o agenda o códice que le sirve al artista como dossier de bocetos o apuntes. Sin embargo, la diferencia entre un libro de artista y un códice está en que mientras el códice consta de un libro de tapa dura, el libro de artista puede ser visto como una prolongación, una extensión de un códice. Además, el libro de artista puede ser considerado como una propia obra de arte. Partiendo de esta base, el portfolio de aprendizaje de lenguas y el libro de artista tienen bastantes puntos en común. También en el caso del libro de artista se trata de una colección metódica de trabajos y materiales, como en el portfolio de aprendizaje, aunque más allá del material clásico en papel. Mientras se mantenga el vínculo con la base del libro, interpretándolo muy ampliamente, el portfolio libro de artista casi no pone límites. No solo puede consistir en obras tridimensionales, sino también puede tomar forma híbrida o incluso virtual. Sin embargo, en relación con el espacio virtual, se aconseja por parte de la persona docente asegurarse del control de los datos de los y las estudiantes y además garantizar el derecho de autor de los aprendices sobre sus obras. Veamos unos ejemplos de libros de un artista alemán, Dieter Roth, que nació en 1930 en Hannover y murió en 1998 en Basilea. No solo me parece el artista adecuado para inspirarse por su gran variedad de libros de artistas en sí, sino sobre todo por su trayectoria. El hecho de que fue poeta, gráfico, artista, accionista y uno de los representantes de la poesía concreta alemana nos deja una amplia variedad de vínculos culturales, literarios y artísticos alemanes que para la enseñanza del alemán como lengua extranjera le da incluso más posibilidades de uso fructífero. Este ejemplo muestra unas páginas de uno de los diarios de Roth del año 1967. En el contexto de mi presentación no importa tanto la escritura en sí, sino más bien la soltura con la que Roth aplica materiales y medios distintos dentro de su proceso de creación. Colores, letras, fotografías, partes difuminadas, etc., forman parte de todo un conjunto, cuyo resultado es una muestra de la reflexión sobre un tema en concreto de Roth. Otro ejemplo, llamado Kölner Divisionen del año 1965, muestra una caja, también realizada por Roth, que se deja desplegar de una forma bastante compleja, que además contiene un libro en miniatura. Este librito contiene una colección de partes que Roth coleccionó y recortó de periódicos. No voy a entretenerme demasiado con los ejemplos de Dieter Roth en mi presentación hoy, por lo cual quiero llegar al último punto de mi conferencia que sirve a la vez como resumen. ¿Qué ventajas conlleva el uso del portfolio libro de artista en la enseñanza de lenguas? En primer lugar, y refiriéndome también a lo anteriormente dicho sobre el PEL y el portfolio de lenguas en general,
El portfolio libro de artista no es un simple dossier de materiales, sino la estudiante misma se convierte en un artista a través de una componente lúdica y muy creativa del asunto. En comparación con la bastante seca autoevaluación del PEL, el libro de artista permite jugar tanto con el lenguaje como con el soporte material. Recordando lo dicho por Heck, casi todo está permitido mientras se deja de justificar su sentido o explicar su desarrollo. Otra ventaja de esta aplicación en el aula de lengua extranjera es que no vale realmente un argumento por parte del alumnado de que no saben dibujar o pintar. Se subraya no solo la autonomía de cada uno, sino también se les deja elección libre respecto a los materiales. Por parte de la docente tampoco es necesaria una educación en el ámbito del arte. Por otro lado, el portfolio libro de artista permite ampliar e implicar otras destrezas, por ejemplo, las de hablar y escuchar, utilizando una forma híbrida, por ejemplo, introduciendo códigos QR dentro de las propias obras o a través de hipervínculos, collages, etc. Por último, quiero destacar la motivación. Para motivar a los estudiantes o las estudiantes, una de las condiciones previas más importantes es la propia motivación por él o la docente. El uso del portfolio libro de artista, en mi opinión, solo puede funcionar y tener sentido si él o la profesora está convencido de su éxito. Además, para evitar situaciones que provocan preguntas del estilo ¿y qué hago yo ahora con esto?, la motivación para el fin de curso o cuatrimestre puede ser una muestra o exposición de las obras creadas por los o las estudiantes. No se trata de evaluar estos portfolios libro de artistas, aunque también se podría motivar más eligiendo ganadores de ciertas categorías elegidas en clase, sino que el aprendiz de un idioma extranjero vea a través de esta forma de autorreflexión su proceso y lo mantenga presente de una manera sostenible. Muchas gracias.